Bienvenidos a un nuevo episodio de Vulnerable, un espacio sobre seguridad digital. Yo soy su anfitrión, Bernardo. Vulnerable, que había estado varias semanas, desde incluso antes de que comenzara la cuarentena en México, abandonado. La verdad, desde que comenzó la cuarentena han sido por obvias razones. No mucho tiempo, no mucha energía para hacer este espacio. Pero antes de entrar en materia y de platicarles qué es lo que ha cambiado y qué es lo que me hizo retomar este podcast, quiero recordarles que Vulnerable es un podcast el cual lo pueden encontrar en muchas plataformas. Lo pueden encontrar como un video, como un canal con todo y video incluido en YouTube. Y si les gustan, prefieren o acostumbran a usar los podcasts como son en la mayoría de los casos utilizados mientras están en el carro trasladándose, bueno, lo pueden escuchar en varias plataformas. Está iVoox, está Apple Podcast y también por supuesto está Spotify. El día de hoy quiero platicarles sobre un tema que ha dominado mucho la industria de la seguridad y es específicamente que habla sobre un hackeo y un hackeo que está altamente relacionado también con la pandemia que estamos viviendo hoy en día de coronavirus o COVID-19. Sin embargo, quiero ahondar y quiero hacer mucho énfasis más allá de lo que pueda hacer los aspectos y en qué consistió y qué información capturaron durante este hackeo. Quiero enfocarme también mucho en cómo la gente y la manipulación que se ha realizado sobre esta información y es la que ha polulado y es la que ha dominado las redes sociales y la conversación al respecto. Mucha desinformación, mucho que aprender para no caer y no cometer los mismos errores, que en medio de una pandemia es sumamente delicado y es sumamente grave el que no verifiquemos, el que no veamos un poquito más allá, el que no conozcamos la verdadera información y qué es lo que realmente está sucediendo. Así es como se crean las teorías de conspiración y más allá es así como de repente se convierten en algo que pareciera ser la verdad y no lo que en realidad son. Teorías conspirativas, muchas veces incluso muy fáciles de rechazar y de probar equivocados. Vámonos con los pasos, vámonos con la información como fue sucediendo. El 22 de abril se dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Gates y otras organizaciones muy relacionadas con, digamos, el descubrimiento, la investigación y la información respecto al avance de la pandemia y a las recomendaciones de qué es lo que debería de hacer la población. Estoy hablando específicamente del CDC, del Centro para Control de Enfermedades en Estados Unidos, y del Instituto de Virología en Wuhan, China. Se dio a conocer que habían sido hackeados. ¿Ok? El ruido en las redes sociales es una de las cosas que me demostró de inicio y bien rápidamente que mucha gente se enteró de este hackeo, pero poca gente lo comprendió. El mundo de la desinformación, perdonen ese pequeño ruido, pero eh, la desinformación que ha polulado con la pandemia y la coyuntura que vivimos en México y la economía que además vive uno de sus capítulos más negros en los últimos años a nivel mundial, ya es algo que hizo que me dijera, esto no puede seguir así. ¿Dónde puedo hablar al respecto? ¿Dónde puedo hablar al respecto? ¿Dónde tengo un lugar donde yo pueda decir, basta, no crean esto, esto es falso, no va por ahí la cosa? Pues en nada más y nada menos que un vulnerable. Entonces, vamos ahora sí, ¿qué es lo que hackearon? Sea la OMC, o sea la Fundación Gates, o sea alguno de los otros dos institutos. El primero que nada, el hackeo fue real. Eso es una cosa cierta. En varios foros de internet se descubrió que se habían publicado bases de datos que contenían direcciones de correo electrónico y sus respectivas contraseñas. Después esta información fue recopilada por varios investigadores, hicieron pruebas y se dieron cuenta que varias, no todas, pero varias de esas contraseñas realmente eran verídicas y estaban vigentes. Las pudieron usar para firmarse en los sistemas de la Organización Mundial de la Salud o de la Fundación Gates o de alguna de las otras dos instituciones locales que mencioné que han estado involucradas en la pandemia. ¿Cuál es el sistema que más probablemente, y en esto sí estoy diciendo mi opinión, que es lo que más probablemente creo que hayan utilizado esas contraseñas? Pues en el sistema de webmail, el correo electrónico. ¿Ok? Pero por ahí leí en algún reporte serio
que también lo habían utilizado para entrar a la red, o sea que con esta información, nada más a manera de confirmar si era válida la información que se había publicado, se había utilizado para ingresar a la red de la Organización Mundial de la Salud, no con mayor, digamos, no con mayor finalidad maliciosa, sino que comprobar que eso era cierta y una vez que entraron se salieron, nada más para decir, esta información es verídica. Sin embargo, esta verdad no es la que nos han representado en las redes sociales, sobre todo grupos de extrema derecha, quienes al obtener esta información y saber de este acontecimiento, hicieron parecer que la información que había sido robada de a todas estas organizaciones era realmente evidencia era realmente correos electrónicos, era el contenido, los mensajes, los adjuntos que viajan en los sistemas de correo electrónico y que esa información, que esos correos, que esos adjuntos, que esos memorándums, perdón, eran una evidencia de que la Fundación Gates y la Organización Mundial de la Salud se habían confabulado y estaban en el centro y en el origen de esta pandemia, de la creación de este virus, de este novel coronavirus y de su propagación y demás. La desinformación incluso permeó a medios internacionales o a comunicadores que digamos tienen un alto alcance. Quiero darles dos ejemplos. Dos que encontré en internet, sin embargo el primero me parece grave porque incluso si bien es un canal de YouTube, me parece muy claramente que es un canal de YouTube que digitaliza el contenido que se streamea a nivel, bueno, que se hace broadcasting a nivel televisión pública en Argentina. Si alguien de los que ven este episodio o se escucha este episodio puede confirmarnos si este es realmente un noticiario que pasa en la televisión argentina, televisión abierta, televisión por cable, cuéntenos un poquito más a detalle si es un noticiario en horario estelar, si es de una cadena grande, de una cadena pequeña, porque el nivel de producción que tiene el video, y aquí voy a utilizar solamente el audio para no meterme en complejidades de la propiedad de la información, aunque creo que estoy haciendo un uso justo de la información solamente para análisis y crítica, no como robo como tal de la información. No me voy a meter en problemas, no lo voy a usar el video como tal, solamente voy a mostrar un pequeño segmento eh, en el cual la información, o sea, es muy importante señalar antes de hacerlo, me parece muy importante regresar antes de que escuchen el audio, si esto se transmitió en televisión argentina, pero antes de escucharlo recuerden, lo único cierto que sabemos hasta el momento es de que sí se robó una base de datos con direcciones de correo electrónico y las contraseñas asociadas a ellas. Vamos a escuchar el audio. Descubrieron esta filtración de 25.000 correos electrónicos y despertó sin duda la preocupación que hay justamente en estos organismos internacionales. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué encontraron en estos mails que puede comprometer a la fundación o que puede ser una alarma en el marco de una pandemia mundial? Ok, ¿qué pensaron al escuchar esta nota? Seguro que no pensaron en direcciones de correo electrónico como las conocemos, usuario, arroba, dominio, sino que seguro que ustedes pensaron que la información, si ustedes no consultaron las fuentes especializadas de seguridad, las fuentes que han cubierto de esto de una manera más responsable, seguramente ustedes pensaron que la información filtrada era el contenido de los correos electrónicos, sus encabezados, es decir, los remitentes, los recipientes, los asuntos, las fechas, el cuerpo de los mismos, ligas, archivos, textos, adjuntos. ¿A poco no? Sumamente irresponsable si no entiendes algo, hablar de ello. Y para prueba, este segundo audio. Este segundo audio es de un blogger, se llama Ross Rotzank, el cual simplemente quiero que lo escuchen. Escuchen antes de compartirles cualquier otra cosa. Vamos al audio 2. Los usuarios levantaron otras dos tendencias, Wuhan Hacked y Who Hacked. Una en referencia a Wuhan y Who Hacked porque Who en inglés significa quién. Entonces la traducción vendría a ser ¿quién hackeó? Este hackeo no pudo darse cuenta, no tuvo la capacidad para entender que Who en este contexto y como estaba utilizando por este hashtag eran las iniciales del World
Health Organization, o lo que es lo mismo, la Organización Mundial de la Salud. Y no me parece cosa menor porque Ross tiene 19 millones de seguidores en su canal de YouTube, porque en su cuenta de Twitter tiene más de 3 millones de seguidores, porque su video, del cual saqué este fragmento de unos pocos segundos, pero su video es de más de 11 minutos completo, en las primeras 24 horas de que lo publicó, tuvo casi medio millón de reproducciones. ¿Con quién nos estamos informando? ¿A dónde estamos recurriendo para saber de nuestro acontecer? Por favor. Esto ya es donde digo, me tengo que salir del tema del hackeo y tengo que pensar y tengo que recapitular simplemente en general, como sociedad. ¿A quién le estamos haciendo caso? Por eso es que los grupos antivacunas y terraplanistas están ganando terreno. Por eso es que a la par de que un brote de COVID en la Ciudad de México, hubo un brote de sarampión, una enfermedad para la cual hace décadas existe una vacuna. ¿Por qué escuchamos y nos informamos y creamos una opinión en base a lo que dice Ross Rodzank y no a lo que dice Neil deGrasse y otros especialistas o científicos que son más serios, que dedican más a la investigación, que saben discriminar entre una fuente confiable y otra no, y siguen sus investigaciones en base a las fuentes confiables y siguen un método científico? ¿Por qué escuchamos y seguimos el ejemplo de Ludvika Paleta y no el de nuestro pediatra que nos dice vacuna a tu hijo? Por favor, ya basta. Esto no puede continuar así, esto no va a causar más hackeos, esto no va a causar más inseguridad digital, esto simplemente va a causar más inseguridad y punto. Esto va a causar más incertidumbre, esto va a causar más enfermedad, esto va a causar más desinformación, como sociedad, que seamos una sociedad más ignorante. No podemos seguir así. Antes de concluir el episodio de hoy, debo de meter reversa para regresar a lo que sí es un tema central de Vulnerable y que es la seguridad digital y los hackeos. Hasta el día de hoy, y esto es algo que hoy, viernes 24 de abril, leí muy recientemente en la mañana, la información sobre el hackeo sigue siendo la misma. Solamente se robaron, o bueno, solamente se ha comprobado que publicaron direcciones de correo electrónico de estas 4 organizaciones con su correspondiente contraseña. Solamente la Organización Mundial de la Salud fue la que salió a dar la cara y dijo, sí, nos hackearon. Sí, algunos de esos usuarios son válidos, aunque son un porcentaje menor. Eso es lo que clama la Organización Mundial de la Salud. En su gran mayoría son cuentas que ya expiraron, usuarios que ya no son parte de la Organización Mundial de la Salud. En otros casos, las cuentas tienen una contraseña pero que es antigua, no es la vigente, no es la que se pudiera utilizar para entrar a los sistemas, pero como tal sigue sin haber alguna evidencia, alguna muestra o alguien que diga yo ya vi información de los sistemas de correo o de los sistemas de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, no se descarte que eso suceda. Si ya se comprobó que las credenciales son vigentes, ya cualquier persona que acceda a esta base de datos la descargue y la pudiera utilizar para entrar a un buzón o a muchos buzones en cualquiera de estas 4 organizaciones y ahora sí empezar a obtener esos contenidos, descargando los adjuntos, reenviándose los correos, leyendo los correos y tomando capturas de pantalla. Es una forma en la que pudieran obtener las comunicaciones y hacer cruzado, por ejemplo, que envió un usuario dentro de la Organización Mundial de la Salud a la Fundación Gates, las cuales sí tienen mucha interacción, y entonces a lo mejor ya por ahí concluir algo, por lo cual quiero decir, yo no puedo decir, y no quiero ni siquiera mencionarlo, si cierta organización o cierto laboratorio o cierta persona está detrás de la creación de un virus, el que sea. Yo no lo sé. Pero hasta que alguien no me muestre una evidencia de que así sea, no me voy a atrever a decir ni en Vulnerable, ni en cualquier otra red social, ni en cualquier otro medio, ni en cualquier reunión, ni en las pláticas informales ahí en el trabajo, que ese es el caso. Si no hay evidencia, si alguien no me dice está pasando esto y aquí está cómo comprobarlo, o aquí es de donde obtuve la información, por favor, dejen de creerle a cualquier cadenita de WhatsApp, dejen de creerle a cualquier hashtag o trending topic de Twitter. Hay mucho ruido, hay mucha desinformación, hay muchos intereses, hay mucha gente, hay muchas agendas que avanzan si la gente está mal informada. Por lo pronto, no me queda más que agradecerles y recordarles nuevamente, Vulnerable es un podcast que está en varias plataformas, se pueden suscribir, lo cual les agradecería ampliamente si se suscriben, ya sea a mi canal de YouTube
o a cualquiera de los lugares donde se publica Vulnerable como solo audio. Se los recuerdo: Spotify, iTunes y Apple Podcast. Gracias, estén al pendiente. Espero regresar pronto en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, encontrar algunos otros temas de seguridad digital de los cuales les pueda compartir y espero que les sean interesantes. Si lo es así, les agradecería mucho que además dejen algún comentario o pónganle el rating basado en estrellitas. Ya saben que todos estos sitios, o casi todos estos sitios, tienen, ya sea en base a pulgares arriba o abajo o el número de estrellas. Déjenme una calificación, eso ayuda a que más gente me encuentre, a que más gente encuentre y escuche Vulnerable. Y también, si a alguien en particular les cae en la mente que pudiera disfrutar o le pudiera interesar los temas de que se hablan aquí en Vulnerable, pues envíenselos directamente. Muchas gracias, yo soy Bernardo y nos escuchamos en el próximo episodio de Vulnerable.